¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos con una clase más de Evangelios Sinópticos. Hoy vamos ya con la clase número 11 y vamos a seguir con algunos ejemplos precisamente de los, como lo veíamos la semana pasada, ¿no? O sea, acerca de este, las cosas más parecidas que tienen, ¿no? Una lista, por ejemplo, aquí los 7 dichos de Jesús sobre la cruz, en el orden que se produjeron más o menos, ahí vamos viendo como, por ejemplo, eh, déjenme sacar mis apuntes, ok, aquí los tengo ya, ¿sí? Eh, Ahí vemos la primera, ¿no? Que siempre se ha mencionado, que es Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Eh, lo vemos también ahí, por ejemplo, en Lucas 23:34. El perdón es el corazón mismo del Evangelio, ¿no? El perdonar. Jesús murió como un cordero perfecto, estaba también eh, esto en Hechos también lo vemos, ¿no? 7:60 vemos ahí a Esteban, como también muere y les dice que perdone, ¿no? Que el Señor perdónalos, ¿no? Nosotros debemos de guardar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Nuestro ser, ¿sí? Aun cuando tengamos razón, no debemos tener un espíritu de amargura. No, 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 no. Debemos de perdonar a las personas, ¿sí? A los que nos hacen daño. No, tampoco es humillarse ante ellos, no, es el perdonarlos y sobre todo pedir perdón a nuestro Señor, que los perdone, ¿no? O sea, que les dé conciencia de lo que están haciendo y que están afectando a otras personas que no, que no han hecho nada, ¿no? A eso se refiere. Ahora, no esperemos justicia en esta vida, pues no. Es imposible tener la victoria si siempre demandamos justicia para nosotros, porque también esa justicia que nosotros pedimos hacia las otras personas para que la justicia esté de nuestro lado, también nosotros seremos juzgados, ¿sí? Si hemos hecho algo que no debemos, ¿no? La justicia, Dios es justo para unos y para otros, no solo para nosotros, ¿no? Ser bueno con nosotros y no con los demás, no. Es igual para todos, ¿no? Es una justicia que tanto abarca de nosotros hacia los otros como de los otros hacia nosotros. ¿De acuerdo? Veamos la segunda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí no hay ninguna idea de purgatorio, ni limbo, ni nada de eso, ¿no? El ladrón arrepentido que estaba crucificado, junto a Jesús en la cruz, bueno, pues se arrepiente y le pide que se acuerde de él, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido fue librado por completo de todos sus pecados y transgresiones mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mediante el derramamiento de su sangre. Así es, ¿no? También vemos ahí que nos dice, mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, ¿no? Cristo confió a su madre al cuidado de Juan el apóstol amado, ¿no? Así es conocido. Jesús siempre pensaba en los demás, aunque estaba en el momento de más dolor, más trascendente de su vida, ¿no? Vemos cómo confía a su madre y ahí nos dice también que a partir de ese momento Juan eh, toma a la madre de nuestro Señor Jesucristo y la atendió hasta que murió, ¿no? Este dicho fue pronunciado los que vienen a continuación. Este, o sea, los que vimos ahorita fueron pronunciados en algún momento entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Y los que siguen, los cuatro siguientes, los vemos las cuatro últimas frases después de las 12 del día. ¿Sí? Uh, Vemos ahí, déjame adelantarle, ahí está, ahí está. Dios mismo, Dios mío, ¿por qué
desamparado o me has abandonado, ¿no? Eso lo vemos en Mateo 27:46, Marcos 15:34, Salmos 22:1. El padre ocultó brevemente su rostro del hijo, o sea, se aparta de él. ¿Por qué? Porque él tenía en ese momento todo el pecado de la humanidad, del hombre, en él. Entonces, recordemos que el padre no puede estar con el pecado. Él es santo, él está, no, nada de pecado puede ir delante de él, puede estar en él, ¿sí? Junto a él. Entonces por eso se aparta ese momento el rostro de su hijo, porque en ese momento estaba llevando el pecado del mundo sobre él, ¿sí? La quinta es tengo sed. Esto lo vemos en Juan 19:28 y Salmos 69:21. La sensación de sed y ahogo debieron de haber sido pues, indescriptibles, ¿no? Muy fuertes. Recordemos todo el sangrado que él tenía, todo lo que había pasado, entonces la sed era mucho, ¿no? Jesús había perdido muchísima sangre en ese momento y él estaba en una agonía terrible y sin embargo no encontraba nada que lo confortara, ¿sí? Debido a lo que estaba pasando en ese momento, que era la remisión de pecados, que era la muerte en una cruz para salvarnos del pecado a nosotros. En la sexta vemos ahí que nos dice, ¿no? Consumado es. Juan 19:30 y Salmos 22:31. Salmos 22, perdón, 31 se podría traducir mejor: vendrán y anunciarán su justicia a, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él lo ha consumado. Sería muy triste que nos fuésemos al cielo sin terminar o consumar, ¿sí?, nuestra misión en la vida. Debemos terminar la carrera así como lo hizo Pablo, ¿sí? Consumado es. En ese momento nuestro Señor Jesucristo da a entender que él había cumplido con la remisión de pecados, que él había cumplido con el mandato que le había dado su Padre, que viniera a hacer a esta tierra. Él había cumplido con el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había cumplido con su muerte, él estaba cumpliendo todo lo que él había venido a hacer, ¿sí? Había cumplido en la cruz el sacrificio que nuestro Padre había pedido a su Hijo que hiciera. Y la séptima, ahí está, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, bueno, vemos, eso lo podemos encontrar en Lucas 23:46, el Salmo 31:5, Isaías 49:4. Jesús seguramente cumplió Isaías 49:4 en la cruz, ¿no? Que dice: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Esto traducción NBI, ¿sí? En ese momento, en su humanidad, Jesús debió sentirse fracasado, ¿no? En un momento, el fracaso, aún así, él encomendó su espíritu y todo lo demás a su Padre, al Padre Redentor. Sabía que Dios lo justificaría. En ese momento, Dios entrega el espíritu. Recordemos que Dios no es asesinado, Dios no fue muerto por mano de hombre, sino que él se entrega el espíritu y en ese momento muere, ¿sí? En ese momento él cumple todo lo que se había dicho hasta ese momento y en ese momento nos da la remisión de los pecados. En ese momento somos justificados delante del Padre, ¿sí? Otra de las partes importantes que también podemos ver dentro de los evangelios sinópticos, o sea, aparte de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos esa parte, ¿no?, también de resurrección. Incluso podemos ver,
por ejemplo, ahí que el velo, ¿no? El velo del templo es rasgado, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, en la muerte de nuestro Señor, vemos que ahí en Mateo 27:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45 nos menciona, ¿no? Que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo, no de mano de hombre de abajo hacia arriba, porque eran, era alto ese velo, ¿no? Esa cortina. Entonces vemos como Dios mismo lo rompe de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces Lucas añade que se rasgó por la mitad, ¿sí? Vemos de arriba hacia abajo por la mitad. Este acto de Dios tiene un significado maravilloso, ¿no? Que Cristo fue eh, el testador, se le llama así, ¿no? O sea, el que hace el pacto, ¿no? El que hace el testamento del nuevo pacto. Un testamento no tiene poder hasta que muere el que hizo ese testamento, ¿no? Hechos 9, del versículo 16 al 17. También vemos ahí la sepultura, ¿no? Vemos la sepultura en la tumba de José de Arimatea, lo podemos encontrar en Mateo 20, capítulo 27, del 57 al 60, Marcos 15, 42 al 46, Lucas 23, 50 al 54 y Juan también lo encontramos ahí del versículo, el capítulo 19, versículo 31 al 42. Juan es quien ofrece más detalles con respecto a ese tema de la tumba. La noche se acercaba y el día de reposo iba a empezar a las 6 de la tarde, según nuestro horario, ¿no? Los judíos estaban preocupados por los tres hombres que colgaban en la cruz. Ellos no querían quebrantar el Deuteronomio, ¿no? Capítulo 21, versículo 22-23. Estos versículos pues, nos dicen que cualquiera que colgase de un madero era maldito y ordenaban que no debían permanecer colgados toda la noche, mucho menos en este tipo de Shabbat, ¿sí? Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los otros dos hombres, pero cuando llegan a Jesús y vieron que no estaba, perdón, que no estaba vivo, sino que ya estaba muerto, ¿no? Entonces no le quebraron las piernas. Uno de los soldados tomó una lanza, ¿sí? De esas largotas y atravesó el costado y penetra el corazón de nuestro Señor Jesucristo y en ese momento sale una gota de sangre con agua. ¿Qué significa eso? Bueno, que el pericardio ya estaba roto, entonces el corazón ya se había roto, literalmente estaba roto y entonces ya no tenía sangre en su interior, sino que ya era agua con sangre, ya no tenía sangre en sí, ¿no? Entonces el apóstol Juan todavía estaba allí y fue testigo de esto, ¿no? Él en el capítulo 19, versículo 31 a 37 dice, eh, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Sí? Déjenme adelantarme un poquito. Ahí está. Los ángeles anuncian que el Señor no, estamos atrás, ¿no? Sí, ahí está. No, sí. Vemos cómo los ángeles anuncian que el Señor ha resucitado. Esto lo podemos ver en Mateo 28, versículos 5 al 8, Marcos 16, del versículo 2 al 8, Lucas 24, 1 al 8 y Juan 20, versículo 1. En Juan 20, versículo 1 dice que siendo aún oscuro, ¿no? María Magdalena llega a la tumba y vio que la piedra había sido removida. Jesús había resucitado de los muertos bastante antes del amanecer. Él no completó esa noche, ¿no? Cristo debía estar en la tumba 3 días y 3 noches. Mateo 12:40.
Recuerden que era la señal de Jonás, ¿sí? 3 días y 3 noches. Esta es la razón por la cual no pudo haber sido crucificado pues en Viernes Santo, ¿no? Eso es ilógico, como dice la tradición católica, ¿no? Si Cristo hubiese sido crucificado en viernes, solo habría estado en la tumba pues un día completo y una noche y media, ¿no? Entonces, como fue crucificado en miércoles, estuvo en la tumba jueves, viernes y sábado, 3 días, ¿sí? También la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Él no completó el sábado por la noche, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, así como los dos testigos de Cristo estarán muertos 3 días y medio, ¿sí? Sabemos cómo él está los 3 días y un poquito más, ¿no? 3 días y medio pudiéramos decir, ¿de acuerdo? Los testigos de nuestro Señor Jesucristo lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, versículo 9 al 11. Ahí está. Otra parte importante en, en los evangelios sinópticos es que las parábolas, ¿no? Las cuales solo se encuentran en los evangelios sinópticos, nunca aparecen en Juan. Juan no menciona ni una sola de las parábolas, ¿sí? En Marcos son realmente pocas, ya que incluyen solo 6 y solo una de ellas, Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29, aparece exclusivamente en Marcos. En otras palabras, todas menos una de las parábolas registradas de nuestro Señor Jesucristo se encuentran, excepto una, todas las demás se encuentran en Mateo y Lucas. También vale la pena señalar que Mateo y Lucas tienen algunas formas diferentes de narrar las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Mateo relata la historia de una forma breve, ¿no? Refiriéndosele solo los hechos, ¿sí? En cambio Lucas tiende a dar pues, a los personajes de la historia más vida y personalidad. De ninguna manera esto significa que el enfoque de Mateo sea inferior o menor o de menor inspiración que las de Lucas, ¿no? Un dato también a tener en cuenta acerca de las parábolas de Jesús es que son simples y en propósito, y las lecciones que enseñan tampoco son complicadas, son sencillas de entender, y era para que el que quisiera aprender de nuestro Señor Jesucristo pudiera entenderlas perfectamente. Ahora, el que no estaba con nuestro Señor Jesucristo, que no quería aprender de Él, que estaba en contra de Él, no pudieran ser reveladas y fueran cegados su entendimiento para que no pudieran entender. ¿De acuerdo? Uh, nuestro, nuestro Señor Jesucristo era su forma que tiene, o sea, cambia su forma de narrar las cosas de una forma normal, pudiéramos decir, como estamos hablando ahorita, a una forma de hablar de parábolas, ¿no? Precisamente para eso, para que el que estuviera con él, que realmente lo adorara, que también quisiera entender o aprender de él, pudiera ser revelado en todo lo que él hablaba. Ahora, el que estaba en su contra, como los fariseos, como los religiosos judíos, no pudieran entender, su entendimiento estuviera nublado, entenebrecido. ¿De acuerdo? Así es que si tú quieres aprender realmente de nuestro Señor Jesucristo, puedes leer perfectamente las parábolas y las vas a entender. Si realmente estás en su contra, pues tampoco las vas a entender. Así que no te preocupes. No es cierto. Pero sí, podemos entenderlas porque hay muchos escritos acerca de cómo se pudieran entender y aplicarlas a nuestras vidas, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Ya vamos a ir concluyendo un poquito ya todo esto, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar a las conclusiones de los evangelios sinópticos. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.